La Guerra Civil de los Estados Unidos y su relación con la esclavitud. Para poder hablar de este tema es necesario iniciar con los antecedentes y el contexto del mismo. A mediados del siglo XVIII, Estados Unidos todavía estaba definiendo las fronteras entre sus estados, así como su política interna. Su principal tema de debate era el relativo a la esclavitud, pues la mayoría de los estados del norte la tenía completamente abolida, en contraste con los del sur que la mantenían de manera definitiva entre su plan económico. Con la llegada de la década de los 60, el país se encontraba dividido en dos. En el norte había un incremento en la industrialización y el modelo económico aplicable era el capitalismo, tal y como lo conocemos hoy en día. Allí se encontraba el Partido Republicano que defendía la imposición de aranceles para la protección de la industria nacional en la importación de bienes. Por otro lado, los estados del sur estaban anclados al antiguo régimen económico y se sustentaban en una economía agraria que no apoyaba la creación de nuevos impuestos pues afectaba el comercio con Europa. Las grandes terratenientes del sur simpatizaban con el Partido Demócrata, que no quería la imposición de aranceles y que además defendía la esclavitud, a tal punto que gran parte de la población de los estados del sur era negra y esclava. Por lo tanto, evidentemente, habían causas económicas y culturales que propiciaron la aparición de la guerra. El norte era mucho más rico e industrializado y buscaba adoptar medidas proteccionistas que perjudicaban a un sur que era mucho más rural y cuya economía estaba basada en la explotación de algodón a Europa. No tenía grandes maquinarias y su producción dependía de la mano de obra esclava. Con la llegada de Abraham Lincoln al poder en 1860 y su propuesta de abolición de la esclavitud en todo el territorio estadounidense, se dio inicio a los Estados Confederados de América, una nueva nación que pretendía ya no pertenecer a los Estados Unidos, pues la decisión del presidente iba en contra de la Constitución. En cabeza del republicano Jefferson Davis, los estados de Carolina del Sur, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Luisiana y Texas se separaron del país y se encontraron en busca de la secesión. Si bien al principio se trató de llegar a un acuerdo a través de la firma de un tratado de paz y la compra de estos territorios a la Unión, fue imposible lograrlo, y en la batalla de Fort Sumter, acaecida en Carolina del Sur, se dio inicio a la guerra, en la que más población americana perdió la vida. La guerra tuvo lugar entre 1861 y 1865. En los primeros años de guerra, la Confederación tuvo más victorias y más presencia dentro de todo el territorio debido a que contaban con un punto clave dentro de la estrategia militar. Las batallas se estaban presentando en su territorio y podían controlar los lugares en los que ésta se iba a presentar. Con el paso del tiempo se anexaron a esta idea la división de estados, los estados de Virginia, Carolina del Norte, Arkansas y Tennessee, estableciendo la capital dentro de Virginia. En aras de recuperar a los estados rebeldes, la Unión ideó el Plan Anaconda, dirigido a generar un bloqueo naval en las costas, haciendo uso de toda su artillería militar para afectar el comercio de algodón y la consecución de recursos de la parte contraria. Asimismo, evidentemente el norte tenía un mayor número de soldados, mejor entrenados y con mayores recursos para la guerra. A lo largo del tiempo se presentaron más de 10.000 enfrentamientos, sobre todo en el estado de Virginia por su cercanía con la capital de la Unión. Uno de los eventos claves desarrollados fue la Declaración de la Emancipación dada por Abraham Lincoln, en la que se cambia todo el estatus legal de todas las personas esclavas a hombres libres. En este simplemente bastaba con entrar a un estado de la Unión para adquirir la libertad. Es decir, aquellos esclavos que escaparan de la Confederación o sobre los que no se tuviera ningún control y entraran en algún estado de la Unión eran reconocidos inmediatamente como libres. Así se le dio la libertad a más o menos 3 millones de personas y de esclavos, sumándose a aquellos que habían sido reconocidos por el gobierno de la Unión. En 1863, la Confederación intenta una nueva invasión en el norte de Pensilvania. Sin embargo, se encuentran con soldados de la Unión en Gettysburg, lugar en el que se desarrolla la batalla más sangrienta de la guerra con más de 50.000 muertes, y significó un punto de inflexión en la disputa debido a la victoria arrasadora de la Unión con todo el territorio, pues además habían logrado controlar el frente de Mississippi, que se encuentra en la parte baja de los Estados Unidos, y el bloqueo comercial empezaba a hacer notar sus efectos en los recursos de los confederados. En 1864 se rodeó al ejército sureño en la campaña de Petersburg, en Virginia, basada en una guerra de trincheras por 9 meses. Con las grandes victorias fue posible la reelección de Lincoln en 1864. Las tropas del sur iban quedando menguadas y recibieron un duro golpe en la batalla de Five Forks en 1865, donde tuvieron que retirarse cediendo la capital confederada, concluyendo con la rendición de los Estados Confederados en la batalla de Courthouse el 9 de abril de 1865. Un dato muy importante es que 6 días después de este evento, Abraham Lincoln es asesinado por un simpatizante de la campaña del sur. La esclavitud ha sido una pieza
pieza fundamental en la economía de Estados Unidos como de muchos países. Sin embargo, con los ideales de libertad del siglo XVIII, la humanidad se vio en la necesidad de dejarla de lado. Esta guerra es clave para entender la abolición de la esclavitud en el mundo. Ahora, en relación a la abolición de la esclavitud y los factores de discusión que existieron entre las partes, es importante mencionar que la Declaración de Independencia de las 13 colonias comenzaba con esta afirmación: sostenemos como evidentes en sí mismas estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Contrario a ello, la compraventa de esclavos negros era una práctica arraigada a la sociedad. Al respecto, es preciso decir que para muchos historiadores, la guerra de secesión o guerra civil estadounidense no se debe realmente a un debate entre esclavistas y abolicionistas, sino que se da entre la diferencia entre unionistas y partistas. Los dos factores fueron decisivos para la guerra. Cabe preguntarse entonces, ¿cómo podía un Estado democrático que había defendido su legitimidad a existir con la igualdad como principio básico perpetuar una práctica como la esclavitud? El gobierno federal había decidido que serían los propios estados, a través de una votación, los que podrían abolir la esclavitud en su territorio, y así progresivamente se formó un delicado equilibrio entre los estados abolicionistas y antiabolicionistas, que se veía con mucho recelo en el sur, donde su economía se basaba en la mano de obra esclava, como ya lo mencionamos. En 1849, antes del inicio de la guerra, se firmó el Tratado de California, en el que se anexó este estado y se determinó que iba a ser abolicionista. Asimismo, en 1854 se promovió la ley Kansas-Nebraska con la creación de estos dos estados, que terminó otra vez en conflicto entre abolicionistas y antiabolicionistas. Una vez ganada la guerra se da la 13ª enmienda y con la victoria asegurada la esclavitud queda completamente abolida. Se aseguraba la igualdad de todas las personas sin importar la raza, concediendo a los hombres negros el derecho al voto. La propuesta se llevó al Congreso por primera vez en enero de 1865 y generó un amplio debate, tanto así que se dice que Lincoln tuvo que comprar el voto de muchas personas para que ésta pudiera ser aprobada. La adopción de la enmienda tuvo lugar el 6 de diciembre de 1865, cuando Georgia se convirtió en el estado 27 de ratificarla. A pesar de significar un gran avance en materia de derechos humanos para la población negra, la situación vivida por ellos una vez concluida la guerra civil no se tradujo en garantía plena de derechos. La esclavitud desapareció, pero las discriminaciones raciales de forma estructural persistieron. Así, como consecuencias de esta situación y a la larga seguir con el periodo de reconstrucción, podemos decir que en principio la consecuencia más grave derivada de este conflicto fueron las miles de vidas que se perdieron y los heridos que dejó la guerra. Según algunos historiadores, la cifra de civiles y militares muertos puede exceder el 1.000.000 de personas. Asimismo, se realizó un aporte al movimiento abolicionista en el mundo, cuando el 1 de enero de 1863 el presidente Abraham Lincoln realizó la proclama presidencial de emancipación. Una de las consecuencias más importantes derivadas se dio cuando el Congreso de los Estados Unidos anunció la adición de 3 enmiendas a la Constitución para garantizar la igualdad de condiciones sin importar el color, la raza o condición anterior de servidumbre. Estas 3 enmiendas son la 13, 14 y 15. La 13 hace referencia a la abolición de la esclavitud y la prohibición parcial de la servidumbre involuntaria. La 14 evidencia que todos los habitantes del territorio estadounidense serían reconocidos como ciudadanos y así no habrían esclavos presentes en el territorio. No habría ningún tipo de discriminación en el ejercicio de derechos como de la propiedad o la libertad. No se afectaría el debido proceso. Y la enmienda número 15 es en donde se reconocen los derechos políticos como el derecho al voto en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos. El poder federal y el presidente de los Estados Unidos obtuvo un significativo aumento, extendiendo su control y representación en todos los estados, consolidando un gobierno federal y republicano en toda la extensión del territorio estadounidense. El país entró en una inmensa crisis económica debido a la pérdida de producción y mano de obra que aportaban los esclavos, además de los muchos años de inversión y de gastos que trajo la guerra. Se abrió el camino a una fuerte industrialización del país y a que los proyectos de desarrollo de la nación fueran aprobados por el Congreso. Así, con el periodo de reconstrucción posterior a esta etapa de guerra, está comprendido entre 1865 y 1867, el país puso fin a los restos de nacionalismo confederado y a la esclavitud. En este proceso se inició el proyecto de devolverle a los estados confederados a la Unión y se comenzó un proceso de reconciliación y soberanía nacional, en el que se extrajo del poder los antiguos líderes confederados y se buscó entregarle el voto a los libertos. Así, el impacto que tuvo en el desarrollo de los derechos civiles y políticos en el mundo lo podemos resumir en 3 puntos. Primero, se desarrollaron las enmiendas de reparación que reconocen
constitucionalmente derechos civiles a afrodescendientes y se aseguró la protección legal para todos los ciudadanos sin ningún tipo de discriminación. Se consolidó un proyecto en el que los libertos fueron reconocidos como ciudadanos iguales y con derechos políticos iguales. Muchos podían votar libremente y hasta algunos de ellos ocuparon cargos políticos. En algunos estados de Estados Unidos se promulgaron leyes segregacionistas y tras un estudio arduo se reconoció que estas no violaban la enmienda 14, demostrando que la igualdad y la libertad aún estaban restringidas. Esto conllevó a que se estableciera el movimiento de derechos civiles que influenció altamente la lucha por el acceso pleno a los derechos civiles y a la igualdad real para todos.